Esta clase corresponde a los ciclos de potencias a vapor. Esta clase es bien interesante ya que en ella vamos a explicar cómo hacemos una transferencia de energía de la forma de energía de calor a trabajo a través de una máquina térmica. Para ello vamos a utilizar ciclos de potencia a vapor. La aplicación de estos ciclos se pueden ver fácilmente en una planta de generación termoeléctrica como pueden ser las plantas de carbón. Punta Catalina es un claro ejemplo de este tipo de ciclo. Y estos ciclos se desarrollaron a finales del siglo XIX con muy baja eficiencia y a través de los años fueron incrementando la eficiencia, haciendo mejoras en diferentes tipos de ciclos. Y eso vamos a ver eh, cuáles fueron esas mejoras y cómo se implementaron. Lo vamos a ver a través de esta clase. En esta clase la vamos a dividir básicamente en tres partes. La primera parte que se trata sobre los ciclos de potencias a vapor, parte de lo que es el ciclo de Carnot, que es el ciclo de referencia que vamos a utilizar para hacer la comparación de cualquier otro ciclo. Vamos también a utilizar el ciclo Rankine simple, que fue el primer ciclo que se desarrolló para implementar los procesos que se desarrollaron en el ciclo de Carnot. Entonces, como bien sabemos, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal. Este ciclo, tal como se ideó en ese tiempo, no podía funcionar en la realidad porque no existían los equipos que pudieran manejar la sustancia de trabajo en los diferentes procesos. Por eso se desarrolla más adelante el ciclo Rankine y, como mencionaba, era un ciclo que, aunque funcionaba, era muy deficiente. Entonces, esa va a ser la primera clase. Luego la siguiente clase tiene que ver con la mejora de ese ciclo Rankine, y es cuando el ciclo se, se le hace se le agrega la parte de recalentamiento para poder incrementar un poco la eficiencia, que en ciertos aspectos en realidad no fue la eficiencia, sino más bien una mejora para evitar daños a ciertos equipos, en este caso la bomba y la turbina. Luego entonces se sigue mejorando el ciclo y pasamos a lo que es la regeneración. La regeneración es cuando usamos energía del ciclo que ya no produce tanto trabajo o no produce trabajo y se utiliza para incrementar la temperatura del agua antes de entrar a la caldera, lo que sí incrementa la eficiencia del ciclo, y esto lo vamos a ver en la última parte de esta clase, que es el ciclo Rankine con el regenerativo. Entonces vamos a ver esas diferentes áreas de los ciclos de potencias a vapor. Para iniciar vamos a comenzar con el ciclo de Carnot y voy a estar compartiendo mi pantalla para ver lo que tenemos acá. Muy bien. Ok. Esta es la clase que ustedes ya tienen colgada, iniciando con esta descripción breve de los ciclos Rankine de potencias a vapor, que estos ciclos se utilizan para, como mencionaba, para convertir energía térmica a trabajo útil. Entonces vamos a estar viendo estos ciclos: ciclo de Carnot, ciclo Rankine simple, ciclo Rankine con recalentamiento, ciclo Rankine regenerativo. El ciclo de Carnot se atribuye a Sadi Carnot, quien fue un físico ingeniero francés, y que estudió las relaciones entre el vapor y el trabajo generado por este. Debido a los aportes de Carnot en la termodinámica, fue nombrado con su nombre este ciclo ideal. Entonces, ¿de qué consta el ciclo de Carnot? Bueno, consta de 4 procesos reversibles. Aquí expresado en la gráfica de la izquierda, los procesos de Carnot en un diagrama PV, presión-volumen, y a la derecha tenemos el mismo ciclo Rankine expresado ahora en función de la temperatura y la entropía.
¿Y cuáles son los procesos? Aquí tenemos los procesos. 1, 2, compresión isentrópica. La sustancia de trabajo se comprime en un proceso a entropía constante. 2, 3, expansión isotérmica es cuando se expande en un proceso a temperatura constante la sustancia de trabajo. Esto va a ocurrir en la caldera. En proceso 3, 4 es la expansión isentrópica, que es donde se supone que se produce el trabajo. Y en el proceso 4.1 ocurre la compresión isotérmica, que es cuando se libera calor o se desecha calor. Como ustedes pueden ver, los 4 estados están dentro de debajo de la curva del agua. En el estado 1 y el estado 4 lo tenemos dentro de la curva de saturación del agua en una zona de mezcla, tanto el 1 como el 4. Y si se dan cuenta, el equipo que puede subir la presión de 1 hasta 2, tenemos dos presiones, la presión en 1 y la presión en 2. Para yo poder subir la presión necesito una bomba. Entonces, en este estado 1 yo no tengo un equipo que me pueda manejar una bomba. O sea, las bombas no manejan mezcla, manejan líquido. Por eso ahí ya tenemos problemas con ese equipo en este ciclo de Carnot. Y por el otro lado, donde se produce el trabajo, que es 3 a 4, en el estado 4, estamos también terminando en una zona de mezcla. Y las turbinas tampoco manejan mezcla, por lo que tanto el estado 1 como el estado 4 crean un inconveniente para poder eh, implementar estos equipos en este ciclo de Carnot. Esto es exactamente lo que se explica aquí en este gráfico. Y debido a estos inconvenientes que surge el ciclo Rankine para corregir esos inconvenientes. Con el ciclo Rankine lo que se hace es que se enfría más la sustancia de trabajo, que antes estaba acá en 1, ahora se mueve a este 1, que es un estado líquido saturado. Aquí ya todo es líquido y se incrementa la presión desde 1 hasta 2. Ahora este 2 queda aquí. Y de 2 a 3 se va a calentar en la caldera. Antes se calentaba hasta el líquido saturado, vapor saturado. Ahora se calienta más hasta este 3 que está acá arriba. ¿Por qué? Porque ahora vamos a llegar a un 4. Si ven el 4 acá, el estado 4 que estaba en pura mezcla, lo desplazamos hasta un estado que está cerca de vapor saturado, lo que ya en este estado la turbina no se ve tan afectada. Y fue básicamente lo que se hizo en el ciclo Rankine. Fue desplazar los estados 1 y 4 que estaban en zona de mezcla a estados 4' ahora, que están más cerca de los valores de líquido saturado en 1 y vapor saturado en 4. Esto mejoró bastante, ya que la bomba y la turbina sí podían manejar estos procesos. Y basado en esto entonces, aquí está la diferencia entre los dos ciclos, Carnot y Rankine, para que ustedes lo puedan revisar. Y ya con esto se desarrollaron los componentes para el ciclo Rankine, que aquí lo tenemos. Básicamente es el generador de vapor o caldera. Hay una pequeña diferencia entre generador de vapor y caldera. Caldera es simplemente el equipo que va a evaporar una sustancia desde líquido a vapor. Y cuando lo llamamos generador de vapor, ya el generador de vapor incluye otros equipos como son sobrecalentadores, como pueden ver acá. Y aquí ya el generador de vapor vamos a obtener vapor sobrecalentado. Entonces tenemos la caldera, tenemos la turbina para generar el trabajo, tenemos el condensador para rechazar el calor y tenemos la bomba para agregar el trabajo al fluido. Aquí está el diagrama TS, donde pueden ver que de 4 a 1 ya puede funcionar de 4 en el estado 4 ya se puede hacer el trabajo entre 3 y 4 porque el 4 no está en una mezcla pura. Y en el estado 1 también tenemos líquido saturado. Entonces, el balance de energía para este ciclo lo tenemos aquí, que es el calor se agrega en el generador de vapor o caldera, sería igual a flujo de masa por la diferencia de entalpía. Y el calor que se rechaza en el ciclo es QL en el condensador, que es el flujo de masa por la diferencia de entalpía. El trabajo producido por el ciclo ocurre en la turbina entre 3 y 4, por eso es igual al flujo masa por la diferencia de entalpía entre 3 y 4.
y el trabajo que se requiere es el trabajo de la bomba, que va a ser igual a el trabajo, al flujo de masa por la diferencia de entalpía. Muy importante aquí, el trabajo de la bomba en un proceso isentrópico también será igual al volumen específico a la entrada en 1 por la diferencia de presión de salida de la bomba menos la entrada de la bomba. Entonces casi siempre ustedes van a tener que utilizar esta relación para conseguir la entalpía del estado 2 a partir de la entalpía 1, volumen específico 1 y la presión 2 y 1. ¿Por qué? Porque muchas veces en el estado 2 no van a tener suficientes propiedades para poder determinar la entalpía. Por eso tengan en consideración esta relación en el estado 2 siempre para poder conseguir despejar la entalpía de esa relación. El trabajo neto entonces va a ser igual a la diferencia de calor que se agrega a la caldera menos el calor que retiro, evidentemente. Lo que entré menos lo que salió fue lo que yo pude producir como trabajo en la turbina. Entonces, QH menos QL va a ser igual al trabajo neto y también será igual al trabajo que sale por la turbina menos el trabajo que yo entré en la bomba. Esas son las dos relaciones que tenemos para el trabajo neto. Luego tenemos que la eficiencia entonces no va a medir el trabajo neto que yo produje en la turbina, o sea, en el ciclo, sobre el calor que yo le agregué. Y la relación para la eficiencia es esta: trabajo neto sobre el calor agregado, que es QH. Como dijimos que el trabajo neto era QH menos QL, entonces la relación nos queda de la eficiencia como 1 sobre QL sobre QH. Ahí está la nomenclatura para cada uno de los valores que se encuentran acá. Bien, básicamente de esto se trata el ciclo simple. Aquí hay un ejemplo donde nos indican que una planta termoeléctrica de unos 200 megavatios opera en un ciclo Rankine simple y que el vapor entra a la turbina a 10 megapascal y 500 grados Celsius y que es enfriado en el condensador a una presión de 10 kilopascal. Dice que muestre el diagrama TS del ciclo y determine la calidad de vapor a la salida de la turbina, la eficiencia térmica del ciclo y el flujo másico de vapor. Cuando tenemos un problema de este tipo, con este enunciado normalmente, lo primero es que tenemos que dibujar el ciclo al cual está haciendo referencia el problema. Como estamos hablando de un ciclo Rankine simple ideal, nosotros vamos a dibujar primero el esquema de componentes para el ciclo Rankine simple y después el diagrama TS para ese mismo ciclo. Y es lo que se hace inicialmente. En el paso 1, como lo tenemos, van a dibujar el ciclo, los componentes para ese tipo de ciclo y luego también hacemos el diagrama de TS para el mismo ciclo. Siempre que tengamos un ciclo específico, el gráfico, tanto para los componentes como para el diagrama de las propiedades, es exactamente igual si el ciclo es el mismo. Luego que dibujamos los esquemas, nosotros vamos a identificar todos los datos del problema. Aquí tenemos en el estado 1, tenemos que la calidad es 0, tenemos que la calidad es 0. En el estado 2 tenemos que la presión es igual a la presión 3 y 10 megapascal, y así sucesivamente tenemos todos los datos. La potencia neta es de 210 megavatios. Y también planteamos las variables desconocidas, en este caso son la calidad en el estado 4, la eficiencia térmica del ciclo y el flujo másico del ciclo. Luego que identificamos todas las variables conocidas y desconocidas, entonces planteamos las relaciones para esa variable desconocida. Para el punto A, la calidad en ese estado 4 la podemos obtener en función de la entropía. ¿Por qué? Porque la entropía es un dato que podemos conseguir fácil en ese estado y podemos obtenerla en función de la presión y eh, en función de la presión y la calidad en ese estado. Entonces, para conseguir la calidad, sí, podemos conseguir la entropía 4 es igual a la entropía que tenemos en el estado 3, porque es un proceso isentrópico en la turbina.
Entropía 3 es igual a entropía 4, por eso podemos conseguir fácilmente entropía 4. Y la otra entropía del líquido y la diferencia de líquido y gas la podemos conseguir en la tabla en función de la presión dada. La relación para la eficiencia la conocemos, es QL sobre QH, 1 menos eso, y QL va a ser igual a H3 menos H2 y QH y QL H4 menos H1. Ya sabiendo eso, en el punto C, la otra relación es la potencia neta, que sería igual al flujo másico por el trabajo neto. Y el trabajo neto, dijimos, despejando la masa de acá, eh, la masa será igual a la potencia neta, que es la potencia que se dio en el problema, sobre el trabajo neto, y el trabajo neto es igual a QH sobre QL. Como pueden ver, nosotros hicimos el planteamiento de todas las variables desconocidas y las desglosamos para poder fácilmente encontrar todas las propiedades y variables que nos van a ayudar a obtener esos valores de las variables desconocidas. El siguiente paso, número 4, está descrito aquí, es hacer una tablita con cada uno de los estados y las diferentes propiedades que encontramos aquí en esta parte de la variable desconocida. Aquí yo veo todas las variables que necesito, que tengo. En base a esas variables la voy a colocar esta tabla. Tengo presión, temperatura, entalpía, volumen específico y entropía. Para cada estado voy a escribir los datos que tengo, esos son. Y luego voy a trabajar con esos valores, voy a buscar los valores en la tabla. Luego que busque todos esos valores en la tabla y tenga todas estas propiedades, simplemente sustituir en estas variables que tengo acá. Cuando completo todas las variables, es simplemente sustituir en los resultados. Y bien, básicamente es esto lo que tenemos para esta clase. Eh, en base a ver, ok. Eh, Esto es lo que se trataba esta parte de esta clase, el ciclo ranking simple, explicando también parte de lo que es el ciclo de Carnot. Y la siguiente clase entonces ya será sobre el ciclo ranking con recalentamiento, que es el otro video que tenemos colgado ya. Así que nada, repasen este video, repasen la clase y contesten las preguntas que estarán colgadas en la plataforma. Muchas gracias.